Durante este día lunes, el Servicio de Oncología del Hospital Sotero del Río firmó un convenio con el Banco de Chile y la Universidad Católica que va a permitir al recinto médico atender a más de 11.000 pacientes al año y duplicar también la formación de oncólogos en nuestro país. Queremos hoy conversar de este importante tema, en especial de lo que es la realidad del cáncer en Chile en el día de hoy, cifras con mortalidad bastante importantes y también la compleja realidad de quienes deben tratarse en el sector público. Para eso nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas el doctor Bruno Nervi. Él es jefe de oncología de medicina en la Facultad Médica de la Pontificia Universidad Católica. Doctor, bienvenido acá al Canal 24 Horas. Cristian, muchas gracias por invitarnos primero a poder hablar sobre un convenio importante que se firmó hoy día, que va en pos de ayudar a los pacientes que tienen cáncer de Chile. Sí, ese es un tema importante, yo lo decía en la introducción, pero siempre es bueno poner, doctor, las cosas o los temas en contexto. Usted, como jefe de oncología de la Pontificia Universidad Católica, maneja muy bien esta realidad que muchos en la televisión o la gente en sus casas no maneja. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la realidad del cáncer en Chile? Cristian, primero, 1 de cada 3 personas en Chile vamos a tener cáncer durante nuestra vida. Y una cifra alarmante, un tercio. Uno de cada 4 va a morir de cáncer en Chile. Si uno mira los certificados de defunción en la actualidad, en el último tiempo. Y 1 de cada 3 cánceres puede ser prevenible si lo diagnosticamos a tiempo y si logramos ofrecer tratamientos que son adecuados. Entonces, hay muchos factores de riesgo. Chile lidera, por ejemplo, las tasas de tabaquismo en los países de la OECD, que son la Organización para el Desarrollo. Y la otra cosa que es un factor muy importante es que tenemos muy pocos médicos en Chile. Si uno mira los índices de promedio, médicos generales, en las tasas de índices de cada 1000 habitantes, tenemos una de las tasas más bajas. Y los grupos que tratan el cáncer están los oncólogos médicos, los radioterapeutas y los cirujanos. Y nosotros somos oncólogos médicos, hay alrededor de 70 en todo Chile. Y de acuerdo a los estándares americanos deberíamos ser cerca de 500. Entonces somos 4 centros formadores. Yo estoy a cargo del programa de formación de la Universidad Católica de oncólogos médicos y formamos cerca de 6 o 7 oncólogos solamente al año. Entonces, eso significa que nos demoramos 70, 80 años en formar el volumen que necesitamos. ¿Cuántos oncólogos faltan en Chile, doctor? Sí, somos 0,3 por 100.000 habitantes y debiéramos ser 3 o 3,4. Debiéramos ser cerca de 500. Entonces, nosotros en los 4 centros formadores, el Instituto Nacional de Cáncer, el JJ Aguirre, la Fundación López Pérez y la Universidad Católica, formamos alrededor de 6 a 8. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es aumentar la capacidad de formación para mandar oncólogos a provincia. Por ejemplo, hay un oncólogo en Arica, uno en Iquique, hay 2 o 3 en La Serena y después 45 en Santiago. La mayoría está en el sistema privado, lo que significa que hay una mayor dificultad, una brecha mucho mayor todavía de acceso para personas que se atienden por el servicio de FONASA, que es el 80% de los chilenos. Le cuento, doctor, que mientras usted está hablando, yo puse si alguien quiere enviarle preguntas, y son varias las consultas que están llegando a través del Twitter, así que vamos a estar pronto con eso, pero yo cuando preparaba esta entrevista, me llegaron acá varios datos de lo que usted mencionaba. 1 de cada 3 pacientes tendrá cáncer, cerca del 80% de los enfermos deberá atenderse en el sistema público, y me llamó la atención un dato, que es la brecha que hay entre la atención del sector público con la atención del sector privado. ¿Qué tan extensa es esa brecha? Bueno, la brecha es muy grande y sin duda los avances que ha habido en salud gracias a los esfuerzos de los distintos gobiernos en las últimas décadas han disminuido esta diferencia. Todavía, si uno tiene la suerte de tener ISAPRE, este 20% de la población, es muy diferente a las oportunidades que tiene el 80% que tiene un sistema de previsión que es FONASA. De nuevo, el gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios y sin duda los cambios que ha habido en los últimos 20 años son enormes. Sin embargo, si una persona que tiene ISAPRE tiene un sangramiento rectal, probablemente en 2 o 3 días va a tener una colonoscopia y se va a operar su cáncer de colon. En cambio, en el sistema público, el acceso a ser visto por un médico, a colonoscopia, a la biopsia, a llegar a una cirugía, se tarda a veces varios meses. Entonces, la brecha mayor depende de que no tenemos especialistas en cáncer en los lugares donde los necesitamos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es inventar un modelo que tome fondos privados, gracias a una donación muy grande del Banco de Chile, a la Universidad Católica, que sabemos formar oncólogos y sabemos hacer investigación. Y ahí viene la importancia de esta firma del convenio. Exactamente, que la idea es poner al mundo privado, junto con la universidad, al servicio
del sistema público, de tal manera que nosotros vamos a poner nuestro servicio al gobierno, al sistema de salud, para poder cambiar la historia del cáncer en Chile. Y la idea central es formar más oncólogos para poder dirigir preferencialmente el sistema público y a provincia. Yo leía que se va a duplicar la formación de oncólogos. De acuerdo a la UCE, en el país hay 60 y se necesitan 500. Deberíamos ser 500, exacto. Y hay 60. Claro, nuestra capacidad formadora en la Católica es de 2 o 3 al año. Los oncólogos estudian 7 años de medicina, después 3 años de medicina interna, después 2 años de oncología. Y nosotros pensamos que vamos a poder llegar a tener una capacidad de cerca de 10 con lo que estamos haciendo de poder ayudar al Sotero del Río, que es el hospital más grande de Chile, a hacer oncología. Entonces vamos a poder formar más oncólogos para llevar a Chile, y segundo, vamos a poder contribuir a los esfuerzos que tienen los médicos del Sotero del Río a hacernos cargo de más pacientes. El Sotero del Río, Cristian, se hace cargo de 1,5 millones de personas, que es 1/4 de la población de Santiago, y es el 10% de Chile. Se atiende en este enorme hospital, que es el hospital que tiene más egresos hospitalarios, por ejemplo. Entonces, es una oportunidad para poder ayudar a una población que no está siendo cubierta totalmente, a pesar de nuevo de todos los esfuerzos que se están haciendo. Entonces vamos a poder primero formar a más oncólogos, vamos a llevar a profesores a atender a pacientes junto con nuestros becados, vamos a mejorar la calidad de la atención y vamos a generar una plataforma de investigación clínica, que es el tercer problema. Los cánceres de Chile son diferentes a los cánceres que hay en otras partes del mundo. ¿Por qué, doctor? Pues las primeras causas de muerte son el cáncer gástrico y el cáncer de vesícula. ¿Ese es el cáncer que más vidas de chilenos cobra al año, el cáncer gástrico? Es uno de los cánceres más importantes. En el resto del mundo probablemente el cáncer pulmonar y mama son los más importantes. Acá en Chile juegan un rol muy importante el cáncer gástrico y el cáncer de vesícula biliar, que no son atendidos por la investigación del resto del mundo porque no les interesa como problema grande. Entonces probablemente vamos a ser solamente nosotros los que vamos a poder cambiar esa historia. 11.000 pacientes más que van a poder ser atendidos gracias a la firma de este convenio entre el Banco de Chile, la Católica y el Hospital Sotero del Río. Probablemente. En Chile mueren 22.000 personas de cáncer al año. Mira. Y es uno de cada 24 minutos, es un número enorme. Y 1/3 de las muertes pueden ser prevenidas si llegamos a tiempo, hacemos diagnóstico precoz y si es que logramos ofrecer tratamientos adecuados. Doctor, tengo algunas preguntas que le quiere hacer la gente, vamos a volver a este tema, pero por ejemplo Andrea Merino le consulta ¿por qué Antofagasta tiene tasas tan altas en cáncer en relación al país? Mira, una muy interesante pregunta. Hay 2 registros de tumores en Chile, uno es el de Antofagasta y otro es el del sur, de Valdivia. Y Antofagasta tiene un perfil de cánceres que es distinto al resto de la población, tiene muchos más cánceres de pulmón y de vejiga. Y Antofagasta se expuso por varias décadas a algunos grados de arsénico que son importantes, y eso condicionó un aumento de la aparición de cánceres para las generaciones siguientes. Así que probablemente se debe a contaminación ambiental de manera muy intensa. Ese es uno de los motivos que podría incidir en esto. Sí. Álvaro le consulta que un taxista del hospital una vez le contó que nunca en sus años de trabajo había visto tanto joven con cáncer como ahora. ¿Eso es correcto? Mira, el cáncer... ¿O es una percepción de la gente? Pero no es primera vez que me lo comentan. Yo te diría, probablemente es una percepción. El cáncer es una enfermedad del envejecimiento. Entonces, a la medida que envejece más la población, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, la expectativa de vida de los papás de nosotros era cerca de 64 años. Y la expectativa de vida que tienen los adultos hoy día es cerca de los 80. Entonces hay una oportunidad para tener cáncer mucho más grande que lo que había antes. Antes la gente se moría de infarto. Entonces en la juventud vemos mucho cáncer, sin embargo probablemente es una percepción de la persona que te hace la pregunta. Sí. ¿Sabe qué? Cristian Pasillas le pregunta si el cáncer era tan común en la antigüedad o en las décadas anteriores como ahora. Y si es así, ¿será la alimentación uno de los factores que inciden? Sí, una buena pregunta. Lo que pasa es que la expectativa de vida, de nuevo, hace 100 años atrás era cercana a los 40 años. Entonces, ahora la expectativa de vida es cerca de los 80. Entonces, hay una mayor oportunidad de daño celular, que es lo que va a condicionar el cáncer. Y ahí hay una cosa que es muy importante, que tiene que ver con los hábitos saludables. Este proyecto que firmamos ahora con el Banco de Chile y la Universidad Católica pretende atender desde la prevención primaria y la educación de la población para prevenir el cáncer. Una vida sana, ejercicio, evitar agentes tóxicos, ¿no es cierto?, no fumar, llegar a diagnosticar precozmente los cánceres y a atenderlos y tratarlos precozmente. Probablemente la cosa que impacta más
en reducir la mortalidad por cáncer es la prevención, es prevenirlo antes de que aparezca. No se imagina la cantidad de consultas que están llegando y la de Moni es bastante interesante. Usted habla de la prevención y ella le pregunta, doctor, ¿cuál es el examen más preciso para detectar un cáncer que preocupa a las mujeres, que es el cáncer de mamas, y si es hereditario el cáncer cervicouterino? Sí, hay dos preguntas en una. Hay dos en una. Primero, la más fácil, el cervicouterino probablemente no es hereditario, tiene mucho que ver con contaminación por un virus, que es el virus papilomavirus. El cáncer de mama, hay un 10% que es hereditario, donde uno ve familias que tienen mucho cáncer de mama, las madres, las abuelas, etcétera. Y lo que tiene un mayor impacto en disminuir la mortalidad por cáncer de mama probablemente es el diagnóstico precoz, generar una cultura del autoexamen, ¿no es cierto?, de las mujeres de la mama y iniciar mamografías cada 1 o 2 años, cerca de los 40 años. O sea, el cáncer no es hereditario, y aprovechamos de responderle a Edgardo Lazo también. Un 10% de los cánceres son hereditarios, sobre todo mama y los cánceres colorectales. Después hay un enorme factor ambiental de exposición a tóxicos, y de eso lo más importante es el tabaquismo, que aumenta a veces 100 veces el riesgo de tener cáncer. Mire, ahí Juan Carlos dice, nada, solo comentar que la muerte de mi hermana por colon rectal me enseñó a dejarle tener miedo a esa palabra, que de repente suena bastante fuerte, pero es una enfermedad que sufre harta gente en nuestro país. Hay una consulta que me llama mucho la atención, la hace Natalia López, y ella está preocupada por los niños. Dice, ¿a qué edad se puede realizar un examen preventivo a un niño? Sí. No hay exámenes preventivos de cáncer, menos en los niños. Mira, en Chile, como te contaba, 22.000 chilenos mueren de cáncer. Hay menos de 500 niños que tengan cáncer en Chile. Normalmente son leucemias o enfermedades que tienen alta probabilidad de curación, de hecho. Si no hay exámenes preventivos que podamos hacerle a nuestros niños para que no tengan cáncer. Lo que es muy importante es enseñarles una vida sana, hacer deporte, ¿no es cierto?, y tener una vida saludable. ¿Se imaginó que iba a tener esta conversación con la gente? Mira, si tú sales a la calle y le preguntas si alguien, si las personas que van por la calle tienen familiares cercanos con cáncer, familiares de primer grado, papás, abuelos, hermanos, el 70% dice que sí. Entonces, la cosa central que yo quisiera hacer notar es que el cáncer nos toca a todos. El cáncer destruye la familia, nos quita a nuestros seres queridos, destruye la economía familiar, nos expone al temor a morir. Entonces, esto no depende solo del ministerio hacerse cargo de esto. Y ahí está la importancia de la firma de hoy. Exactamente. Y proponer una ayuda del sistema privado para los problemas que son de nuestros chilenos. Mire, Consuelo Pelayo consulta cuál es la incidencia de factores como la contaminación acá en Santiago o el estrés en la aparición de algunos cánceres. Sí, la contaminación es tremendamente importante, sobre todo los cánceres de la vía respiratoria. El estrés, no lo sabemos, yo creo que todos tenemos una cantidad de estrés enorme en nuestra vida, probablemente no es un factor muy relevante en la aparición de cáncer. Y es una pregunta muy frecuente de nuestros pacientes. Mire, Karen Shamke le da las gracias a usted, doctor, dice que gracias a usted su papá está muy bien. Debe ser uno de sus pacientes. ¿El linfoma es hereditario? Pregunta Caroline. Un porcentaje muy pequeño es hereditario. No es un cáncer esencialmente hereditario, es un cáncer de las células de las defensas. Y según las estadísticas, ¿cuál sería la edad más propensa para desarrollar un cáncer? La mayor incidencia de cáncer probablemente está en la 6ª y 7ª década. Acá juega un rol muy importante lo que tiene que ver con la prevención. Tú algo me preguntabas. Las mujeres desde que inician la actividad sexual debieran tener Papa Nicolau. Desde los 40 años las mujeres debieran hacerse una mamografía. Todos deben hacerse, hombres y mujeres, una colonoscopía cerca de los 50 años para prevenir o el diagnóstico precoz del cáncer colorectal. Y el antígeno prostático está en discusión, digamos, venimos un poco de vuelta, pero también es un examen que pareciera ser relevante. Y si habláramos de fallecimientos, de muertes por cáncer, ¿uno podría cifrar en un porcentaje las muertes que se pudieron haber evitado por haber hecho una prevención Sin duda, a tiempo? Es un dato que sabemos, 1/3 de las muertes por cáncer pudieran ser evitadas. ¿30%? Sí, 30%, con diagnóstico precoz o con tratamientos adecuados. Por ejemplo, en el Servicio Salud Suroriente, que es donde se centra este proyecto, de nuevo donde el Banco de Chile nos está ayudando, se mueren alrededor de 6 personas al día. Yo te conté que un 10% de Chile se atiende en el Sotero del Río, depende de eso, hay 1,5 millones de personas y hay alrededor de 6 muertes diarias. Nosotros, si somos capaces de llegar precozmente, educar a la población, hacer diagnóstico precoz, probablemente podemos disminuir en 2 personas que van a dejar de morirse solo porque los atendimos a tiempo. No, el Talmud dice que si
Si uno salva una vida, ha salvado al mundo. Así que imagínese con 2 personas que pudiera rescatarse. Ya cerrando la entrevista, doctor, y volviendo al tema de esta firma, donde se mezcla la empresa privada, una universidad como la Católica y el Sotero del Río, me gustaría consultarle sobre los medios que también otorga el gobierno, el Ejecutivo, el Ministerio de Salud. ¿Cómo van? ¿Son suficientes? ¿Cuánto falta? ¿Dónde cree usted que debería focalizarse esa ayuda? Si uno mira la historia de la salud en Chile y la historia del cáncer, las oportunidades que tienen los chilenos hoy día son enormemente mayores que las que tenían hace 10 y hace 20 años. Me ha tocado vivir en mi tiempo de formación y en mi tiempo de ejercicio. Sin embargo, estamos lejos de hacernos cargo de las necesidades que tiene toda la población, sobre todo los más vulnerables, que son este 80% de la población que se atiende o depende del sistema público. Pero de nuevo, esto no es una responsabilidad del gobierno de turno, esto nos toca a todos. Es así como el Banco de Chile, que nos ha llenado el corazón con la Teletón, ¿no es cierto?, y muchas otras empresas probablemente tienen la oportunidad de hacer donaciones para ayudar y contribuir al desarrollo de la oncología para los más necesitados. Claro, acá hay un tema que se mezcla con una actividad que va a haber este sábado, vamos a poner en la pantalla porque Turquita le pregunta, ¿qué opina usted, doctor, de esta ley de fondo de medicamentos o ley Ricarte que encabezó Ricarte Soto y que está haciendo los oncólogos para que se pueda aprobar? Mira, yo te diría, si uno mira en los países de la OCDE, la mitad del gasto en salud de Estados Unidos y de Chile depende de la mitad del sistema privado y la mitad del sistema público. Si uno mira los gastos en el resto de los países, esencialmente son cerca de 80% de gasto público y 20% privado. Acá en Chile tenemos un gasto muy grande que es de los privados. Yo creo que, de nuevo, esto no es culpa ni es responsabilidad de un sector. Acá los que tenemos mayores recursos tenemos que hacernos cargo de apoyar con recursos a los que son más necesitados. El gasto en salud no tiene límite, de hecho está destruyendo economías de países enormemente grandes. Y un área que debería desarrollarse son los estudios de costo-beneficio, de tal manera que tú sepas que las drogas, por muy caras que sean, no siempre tienes que usarlas solamente en los momentos adecuados. Claro. Con esta pregunta nos despedimos, doctor. La hace Edgardo desde Valparaíso y le pregunta una consulta, porque usted ha mencionado varias veces y es verdad, yo tengo un familiar que tuvo cáncer y lo conozco desde cerca, que destruye la economía familiar, la misma familia, y Edgardo le pregunta si es necesario aprovechar esta instancia para recomendar a la gente tener un seguro oncológico. ¿Qué tan seguro es, valga la redundancia? El gasto por cáncer puede ser desde 1 millón a 5 o 6 millones al mes, que claramente desborda las posibilidades que tiene cualquier persona de ser atendida. Entonces, sin duda que hay que desarrollar modelos que protejan a la población en general. Si tú me hablas de un particular, probablemente tener seguros o previsiones con la ISAPRE, seguros complementarios, son de un gran beneficio. Pero acá el problema mayor es qué le pasa a ese 80% que no tiene acceso a tener una ISAPRE. Entonces yo te diría, acá hay que generar modelos justos que permitan una distribución equitativa de los beneficios. O sea, se puede tomar un seguro oncológico, es recomendable. Absolutamente. Todo bien, pero ¿qué pasa con el resto de la población que no puede hacerlo? A nosotros nos preocupa, nos queremos hacer cargo como Universidad Católica de disminuir esta brecha que es enormemente grande. Y para eso firmaron este convenio. Para eso firmamos este convenio, exactamente. ¿Y cuánto tiempo se demoró en concretarse? Mira, tuvimos hace menos de 6 meses atrás una conversación con Andrónico Luksic y con gerentes del Banco de Chile que se conmovían y se emocionaban con la posibilidad de que armáramos alguna cosa que pudiera atender a los pacientes con cáncer. Si uno mira los países más desarrollados, hay muchísimas instancias que permiten a los privados hacer donaciones que liberen de impuestos. La American Cancer Society en Estados Unidos, por ejemplo, colecta billones de dólares. Y nosotros acá en Chile no tenemos explorada esta alternativa que permita a los empresarios entregar recursos para ser administrados por entidades que den confianza, como la Universidad Católica, para ponerlo totalmente al servicio de los más necesitados. Yo diría acá, nosotros queremos implementar un modelo que permita traer dineros privados para el servicio público, que sean potencialmente replicables. Y nosotros pensamos, por ejemplo, tú te referías a Antofagasta. Antofagasta debiera tener un centro de cáncer para el norte. Y debiera haber gastos de privados y del mundo público que pudiera hacerse cargo de la realidad de cáncer, no tener que estar enviando a Santiago a algunos pacientes a tratarse, por ejemplo. Claro, doctor, le agradecen en pantalla también esta explicación, esta buena noticia que ha venido a entregar, que es la firma de este convenio que va a permitir también a 11.000 pacientes por año poderse atender, que
hasta la fecha no tenían acceso entonces a esta medicina, y también por haber dado algunos consejos y tips a nuestros televidentes, aprovechando que estamos en directo. Perfecto, muchas gracias, Cristian, por este aporte. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.